¿Qué es el Quattrocento? El final del periodo gótico ya había introducido una serie de cambios en la expresión artística, especialmente en los centros económicamente más desarrollados como las repúblicas italianas o los Países Bajos. Se estaba anunciando el alumbramiento de un arte nuevo, cuya eclosión definitiva se produce en Italia coincidiendo con el siglo XV, dando lugar así a un nuevo movimiento cultural y artístico de una enorme trascendencia, el Renacimiento. El fenómeno del Renacimiento ocupa los siglos XV y XVI y tiene su epicentro en Italia, si bien es un fenómeno que se extenderá por toda Europa. Su evolución se estudia en tres periodos diferenciados. El Quattrocento, que ocuparía el arte del siglo XV desarrollado en Italia; el Cinquecento, entendido como un periodo de plenitud clásica que se desarrolla en la primera mitad del siglo XVI; y el Manierismo, que se considera una respuesta anticlásica al lenguaje del Cinquecento y que encuentra en el arte singular y propio de Miguel Ángel Buonarroti su principal referencia. El Renacimiento se define como un nuevo periodo cultural y artístico cuyos aspectos más singulares se condensan en el término humanismo. Bajo este epígrafe se resume una nueva concepción del mundo que otorga un protagonismo igualmente nuevo a la visión de la naturaleza y el hombre, que a su vez encuentra su fuente constante de inspiración en la antigüedad clásica y los ejemplos artísticos de Grecia y Roma. El nuevo arte, derivado del humanismo, podría definirse por una serie de características que afectan a todos los ámbitos de la creación, tanto al campo de la arquitectura como de la escultura y la pintura, y que persigue un criterio renacido de belleza ideal. Además, el arte del momento defiende el antropocentrismo frente al teocentrismo medieval y la experimentación en los procesos creativos, y es en general una etapa brillante en la historia del arte que se refleja en la relevancia social que adquiere ahora el artista y en el prestigio que se deriva del mecenazgo artístico. A comienzos del siglo XV, Quattrocento en Italia, se produce en Florencia una transformación de los aspectos formales y temáticos y de la función del arte y el artista profundamente radical. Coinciden además una serie de artistas extraordinarios que marcarán la línea a seguir por sus continuadores. En el campo de la arquitectura, Filippo Brunelleschi y Leon Bautista Alberti; en escultura, Donatello; y en pintura, Masaccio y Sandro Botticelli. En arquitectura, este primer renacimiento supone una ruptura radical con el lenguaje característico de la Edad Media. Dos principios fundamentales asientan su nueva formulación: la utilización de elementos constructivos tomados de la antigüedad clásica y la búsqueda de la unidad espacial. Del primer aspecto, la inspiración clásica, se derivan elementos formales como la utilización del arco de medio punto, de los órdenes clásicos, la construcción de cúpulas, la recuperación de técnicas de construcción romanas y decoraciones de tradición clásica, como la utilización de casetones o de planchas de mármol de color. La unidad espacial se consigue en base a los efectos que proporcionan una calculada y matemática armonía, así como a la diafanidad en los espacios, lo cual permite la utilización indistinta de diferentes modelos de plantas, y si bien predominan las centralizadas, siguen también utilizándose las de estructura basilical. Además, se frecuenta la construcción de cúpulas, hemisféricas u ojivales, que suelen encontrar en el apoyo mural su principal soporte tectónico, y se amplía la libertad en la utilización de recursos ornamentales, con temas variados, policromía en los muros, apertura de edículas, etc. La Iglesia sigue siendo la institución que lidera el mecenazgo artístico, por lo que tipológicamente la arquitectura del Quattrocento sigue incluyendo entre sus obras más habituales templos de muy variada condición, aunque cobran una importancia creciente otro tipo de edificios, principalmente los palacios integrados plenamente en el tejido de las nuevas ciudades renacentistas, que son reflejo de otro mecenazgo artístico, el de las grandes familias adineradas que asumen un nuevo y poderoso protagonismo social, como por ejemplo el caso de los Medici en Florencia. Los principales representantes de la arquitectura del Quattrocento en Italia son Filippo Brunelleschi, autor de la cúpula de la Catedral de Florencia o de las iglesias de San Lorenzo y del Santo Espíritu, también en Florencia, y Leon Bautista Alberti, autor del famoso Palacio Rucellai. También en el campo de la escultura podemos hablar de cambios revolucionarios en el periodo del Quattrocento. Dos aspectos determinan estos cambios: la influencia de la antigüedad clásica
y la búsqueda de un realismo objetivo en la representación de las imágenes. Como consecuencia de ambos criterios, la escultura del Quattrocento se caracteriza por una mayor veracidad en la representación del cuerpo humano, lo que a su vez explica el interés renacentista por el estudio de la anatomía. Renace asimismo el sentido de la proporcionalidad, cuyo canon se establece en la medida de 9 y 10 cabezas. Cobra nueva vigencia el desnudo, relacionado en muchas ocasiones con el tema mitológico. Y asimismo se advierte un cambio en los contenidos temáticos, más inclinados ahora por la representación de la naturaleza, que no obstante se ve superada habitualmente por otra influencia clásica más apreciada, como era la imitación de modelos de la antigüedad. Entre sus autores más sobresalientes destacan dos nombres propios, Ghiberti y Donatello. El primero inicia un cambio decisivo en el lenguaje de la escultura al vencer en el famoso concurso de adjudicación de las puertas del Baptisterio de Florencia del año 1401 en dura pugna con Brunelleschi, una obra que resultará excepcional. El segundo es el gran escultor del Quattrocento y sin duda la figura más sobresaliente anterior a Miguel Ángel. Suya es, entre otras piezas muy conocidas, la famosa representación en bronce del David. La pintura participa igualmente de las novedades de la época. Se trata de una pintura preocupada por la representación visual de la naturaleza, que nuevamente encuentra en la antigüedad su inspiración. Por ello será una preocupación constante en este primer renacimiento la representación de la perspectiva, no exenta por ello de múltiples experimentaciones que desembocarán principalmente en la formulación de la perspectiva geométrica o lineal. Hay por la misma razón un marcado interés por la representación naturalista, por la percepción de los volúmenes y por la introspección psicológica. Si bien todo ello dentro de un contexto clásico, que es lo que explica la idealización figurativa, la armonía en las composiciones, normalmente cerradas y de disposiciones triangulares, la utilización de una luz diáfana y repartida de forma homogénea en la obra, así como el uso de colores igualmente equilibrados y armoniosos en su aplicación, buscando siempre la complementariedad cromática. Los temas son variados, religiosos o alegóricos, y las técnicas varias también, fresco, temple, óleo, y sobre soportes fijos, muros o portátiles, tablas o lienzos. De todas las manifestaciones artísticas del Renacimiento, es la pintura la que cuenta con un mayor elenco de grandes artistas, coincidentes todos ellos en este periodo, otorgándole un nivel de calidad y una brillantez al Quattrocento pictórico difícil de igualar en cualquier otro estilo artístico. El primer gran maestro que inicia los cambios al iniciarse el siglo es Masaccio, pero le siguen en una sucesión irrepetible los nombres imprescindibles de Sandro Botticelli, Piero della Francesca, Paolo Uccello, Andrea Mantegna o Domenico Ghirlandaio, entre otros muchos.